Disculpen por la tardanza. Buenos días. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Yes. Ok, hoy día vamos a hacer dos cosas. Eh, vamos a hacer la clase de tropicales y el repaso va a ser en función de preguntas, ¿ya? Que tenía ahí por ahí, como simulando el quinto examen, ¿no? ¿No? Que viene a ser el resumen de todo. Ya. En medicina tropical a mí me ha correspondido hacer digamos, las enfermedades más icónicas de medicina tropical, que son dengue, malaria y leptospira. Y adicionalmente vamos a hacer dos más, que una es más historia y un caso de también rabia, una pequeña versión de rabia. Rabia la van a tocar también con el doctor Canches, pero digamos desde el punto de vista, tradicional. O sea, uno habla de medicina tropical y siempre asocia la medicina tropical con malaria, ¿no? O con dengue. Pero como ya les había explicado, el concepto de sí de medicina tropical es mucho más amplio. No solamente son enfermedades parasitarias o metaxémicas o enfermedades zoonóticas, sino implica, como les dije el otro día, el día martes, medicina tropical engloba toda la medicina que se ejerce o que se practica en el área de los trópicos, ¿no? En el contexto social, económico y que ya habíamos revisado previamente. Entonces, pero coincidentemente, pues, en la actualidad y por siglos, las enfermedades más icónicas de la medicina tropical están ubicadas justo en esta zona y permanecen ahí. Lo cual no quiere decir que en algún momento ha existido, como le dije, peste, por ejemplo, en el hemisferio norte, o no ha existido malaria en el hemisferio norte, sí ha existido. Pero las condiciones económicas han hecho que esas enfermedades continúen todavía, lamentablemente, en la zona tropical, ¿no? Y no así en otras áreas. Ok, entonces vamos a revisar cinco enfermedades. Dentro de esas están las tres más representativas. Y nuevamente son basados en casos que se ha tenido previamente. A ver, este es un paciente de 61 años, de tiempo de enfermedad de 8 días, ¿no? Viene con fiebre, ictericia y hemoptisis, ¿no? 8 días de enfermedad, fiebre, ictericia, hace diarreas, ¿no? Sin moco y sin sangre, y nota que tiene coluria, ictericia y hemoptisis, ¿no? Básicamente un tiempo de enfermedad un poco corto, agudo. Mira, un tiempo de enfermedad agudo, ¿no? Que inicia con fiebre y cefalea, ¿no? Y luego, previo al ingreso, concluye con coluria, ictericia y hemoptisis. Pues el motivo es transferido al hospital. Y se aprecia ictericia, ¿no? Y palidez. Hay miembros inferiores, ¿no? Hay relaciones inflamatorias en el tórax y hepata esplenomegalia. Este caso ya lo hemos visto, ¿no? Escleras y la radiografía. El laboratorio
lo interesante es ver que hay plaquetopenia, compromiso pulmonar, compromiso hepático, ¿no? Compromiso hepático y compromiso, este, compromiso renal, disculpen, renal y pulmonar. Es decir, una enfermedad que te ocasiona compromiso pulmonar, compromiso renal y compromiso hepático a la vez. Disculpen que tengo mi conejo que come todo y... Entonces, tiene este compromiso de 3 órganos en una sola condición en tiempo corto. Eso, una infección que da compromiso de pulmón, riñón y en paralelo. Eso de por sí no son muchos agentes infecciosos, ¿no? Uno debería pensar, como ya vio su de leptospira, también puedes pensar en fiebre amarilla, y lo otro es considerar Hanta, ¿no? Y de por sí, como digo, no es muy común. Claro, si el paciente estuviera en sepsis severa, shock séptico, lógicamente va a haber daño multiorgánico. Pero el compromiso casi exclusivo, o incluso dos de estos tres, es en el contexto de patologías tropicales, hay que pensar en estas tres condiciones como tal, ¿no? Las serologías son negativas, pero sí se encuentra una ELISA para leptospira positivo y ceniza ceftriaxona, ¿no? La placa, como ya habíamos visto en el previo, sale negativa. Este es un síndrome de Weil. Leptospirosis, ¿no? Entonces, este es un caso clásico de leptospira, ¿no? Que da compromiso de tres sistemas, ¿no? Entonces, esta es una zoonosis, ¿no? Y el germen es la Leptospira interrogans. Sobre Leptospira existe una infinidad de serotipos, ¿no? Serotipos. Y en todo caso, no es tan fácil de darle un solo serotipo a los pacientes que tienen esta infección, ¿no? Pueden ser una diversidad de serotipos. Eh, generalmente se encuentra en animales domésticos o en animales salvajes, ¿no? Por eso, acá en Lima también se aprecia leptospirosis. ¿Y en quiénes? ¿No? Nuestros perritos. Por eso que existen las vacunas, en el mundo veterinario existen vacunas contra leptospira para los perros, porque puede verse infección del humano contagiado por su perro, por la orina del perro. Los perros pueden incluso estar enfermos y uno no se percata, los cuida todo y si no tenemos, digamos, si no llevamos el perro oportunamente, uno que el perro fallece y lo otro es que tú te contagies de leptospira. Lo otro son la orina de las ratas, ¿no? Eso también se ve. También roedores salvajes en el campo. Un dato clínico muy importante para poder diagnosticar o sospechar de leptospira es que ustedes pregunten acerca de si la persona camina o está expuesta a superficies contaminadas con orina, ¿no? Sea descalzo o sea con las manos, donde tú te poses. Perdón, disculpa. Donde uno pose las manos o donde uno pose los pies,
escasos, porque la leptospira ingresa por medio de las mucosas, ¿no? De la piel y mucosas. Ingresa y esa es la forma de que tú te infectes, ¿no? Es importante que cuando vayas a una zona de la selva uses unas buenas botas, ¿no? No te expongas a agua o a superficies que pueden estar contaminadas. Acá en Lima, muchas veces también se asocia al hecho de exponerse a, a parques donde llevas a tu perrito a orinar o a defecar, ¿no? Ahí también se ha encontrado casos bueno, se ha encontrado de leptospira y también se reporta casos de leptospira en personas acá en Lima, no es que no se encuentre. Otros, por ejemplo, es el hecho de encontrar leptospira en superficies de latas, ¿no? Eso es relativamente frecuente, o se encontró brotes, donde en zonas, en cruceros, ¿no? En donde las personas toman, por ejemplo, un refresco, ¿no? Y la lata está contaminada con orinas de roedores, también ahí se puede contagiar. Ha habido brotes así reportados de esas características. ¿Bien? La leptospira puede persistir por largos periodos de tiempo en los túbulos renales, que es donde se aglomeran, donde están como reservorio y cuando el animal orina puede contaminar, ¿no? Hay formas de presentaciones anictéricas, ¿no? O sea, muy oligoasintomáticas, no mayores problemas como tal, ¿no? Eh, Generalmente da cuadros de fiebre, escalofrío, fiebre, cefalea, dolor muscular, dolor abdominal, y este es un dato muy clásico, ¿no? Que es la inyección conjuntival, ¿no? Que se puede ver en los pacientes con leptospira, ¿no? Sea en la forma leve o nictérica o en la forma severa ictérica, ¿no? Y también la presencia de un rash macular, ¿no? Es un rash macular difuso que puede estar en depresión de leptospira. El, Aproximadamente, esto puede más o menos demorar como cuadro clínico una semana, pero cursar con todos estos síntomas como tal. El cuadro clínico puede ser asintomático. Esto les había comentado a ustedes que en un estudio de los años 90, ¿no? La ciudad de Belén, se encontró que el 50%, poco más o poco menos, tenían serología positiva para leptospira, como si, como si ellos hubieran desarrollado enfermedad, y realmente muchos de ellos no han desarrollado cuadro clínico. Probablemente han hecho un cuadro asintomático o oligoasintomático y se han limitado. Por eso les mencionaba que las enfermedades infecciosas, no en un 100% todos los pacientes van a hacer sintomatología. Pueden exponerse, infectarse y la inmunidad de cada uno de nosotros controlarla y no hacer cuadro clínico. ¿Bien? La forma ictérica es la famosa enfermedad conocida como enfermedad de Weil, y esto es en un 5 a 10% de casos. Es muy parecido a lo que nosotros vemos, por ejemplo, que es lo que es clínicamente evidente en COVID. Por ejemplo, el 15% les han dicho a ustedes que pueden hacer cuadro clínico, mientras que el 80% hacen cuadro asintomático o cuadro leve. Y solamente un 5% van a requerir medidas extremas como de cuidados intensivos, calor de alto flujo. Algo muy parecido es el porcentaje en general que muchas enfermedades de enfermedad de Weil, de infecciosas, hacen cuadros oligoasintomáticos o asintomáticos, ¿no? 75-80%, y el resto del porcentaje sí hace manifestaciones clínicas clásicas de la enfermedad. El síndrome de Weil, ya les había mencionado como el ejemplo anterior, da compromiso pulmonar, compromiso renal y compromiso hepático. El compromiso pulmonar, por el mecanismo ictérico hemorrágico, da hemorragia alveolar como manifestación clínica pulmonar más evidente. El compromiso renal da insuficiencia renal de tipo renal, no prerrenal, sino de tipo renal, dañando los glomérulos,
dañando los túbulos renales. Y puede el paciente estar oligo asintomático, o mejor dicho, ver esa placa de pulmones y el paciente no tener mayor repercusión clínica. Hay una disociación clínica radiológica a nivel pulmonar, ¿no? Disociación clínica radiológica, ¿no? A nivel hepático, lo que se aprecia es un patrón de colestasis, es decir, puede elevarse, conejo, puede elevarse, puede elevarse, ¿no? Las transaminasas, pero en un valor de 2 hasta 5 veces, ¿no? Y eso es mucho todavía, ¿no? Pero sí se eleva más la fosfatasa alcalina y la eh, gamma-glutamil transpeptidasa. Da un compromiso renal a predominio de compromiso de vías biliares, un poquito más colestásico. La mortalidad es variable de 5 a 10%. Y esto es importante porque si nosotros no, si nosotros no, si nosotros no se, si, disculpen, si no se detecta oportunamente, si no se detecta oportunamente los cuadros de Weil, sí la mortalidad es alta, ¿no? Porque da mayor compromiso sistémico que la otra forma. Para repasar, ¿no? El periodo de incubación tiende a ser una semana, la etapa de enfermedad, generalmente, ¿no? El cuadro agudo, todo eso, ¿no? El cuadro agudo, el periodo de incubación hasta 20, incluso reportan hasta 45 días, no, disculpen, y el cuadro infeccioso agudo una semana. Luego hay una forma de convaleciente, ¿no? Convaleciente en la cual hay recuperación, y luego, pasado la tercera, cuarta semana, el paciente se podría decir que está recuperado. Pero ahí viene un siguiente punto, es que la leptospira puede dar manifestaciones inmunológicas posteriores al cuadro de infección aguda. Entonces ahí viene lo más interesante. Puedes tener uveitis, déficit intersticial, pero quizás no provocado directamente por solamente el agente infeccioso, sino la reacción inmunológica del propio cuerpo. ¿Ya? En la primera semana lo más interesante es encontrarlo en sangre, y luego puedes encontrar a nivel de líquido cefalorraquídeo, y esto es un dato muy interesante, la orina. La orina puede persistir, al igual que en los animales, por largo tiempo. Y por ese motivo es que muchas veces se pide el examen de campo oscuro, ¿no? Microscopía por campo oscuro en orina, y puedes encontrarlo. El método diagnóstico de elección es el famoso microhemaglutinación. La microhemaglutinación es el gol estándar para el diagnóstico de leptospira. Entonces ya les dije, ¿no? Acá, cultivo y o serología, tanto en sangre o líquido cefalorraquídeo, y también podemos encontrar en orina, si no has podido hacer el cuadro agudo, si no has podido hacer el diagnóstico de una condición aguda, hacerlo por medio de serología. Les había mencionado que hay una gran cantidad de leptospira, de subtipos, ¿no? Y de serotipos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo ven. Pero una de las que nosotros tenemos acá en el país es la Liseraceae. La Liseraceae, bueno, es uno que ha sido descubierto en los laboratorios de Cayetano Heredia, ¿no? Aparentemente. Ahí, y es una que tiene origen a nivel de la región amazónica de nuestro país, ¿no? Identificado generalmente en Iquitos. El cuadro clínico es netamente el famoso la fiebre indiferenciada, que les había mencionado como síndrome, como un síndrome, como el causante del síndrome de fiebre diferenciada, ¿no? Donde hay que pensar en leptospira, dengue y malaria, las tres cosas siempre, como les había dicho en la primera clase. Diagnóstico. Idealmente debemos aislar las leptospiras, ¿no? Debemos aislar las leptospiras, ¿no?
y uno es por microscopía electrónica, por el campo, en orina, es un método, y aprovechar esa ventaja de que la leptospira puede estar a nivel de los túbulos renales por largo tiempo, y ahí podemos hacer uso de ese método. El otro método es el método indirecto, ¿no? El MAT, ¿no? La microaglutinación, el test de microaglutinación. El test de microaglutinación es el igual estándar. Si se les preguntara cuál es el mejor método para diagnosticar leptospira, este es el que tienen que responder, porque siempre pensamos que a veces cultivos, PCRs, todo, pero este es el método que se tiene que responder, ¿no? También tenemos hemaglutinación, ELISA y algunas pruebas rápidas para leptospiras por dipstick. Pero realmente, ahora, acá en Lima se hace con una frecuencia la microaglutinación, no. No tenemos esa capacidad. Lo que sí últimamente se está usando más son los PCRs, la leptospira. Es un método muy bueno y sirve en las primeras semanas de enfermedad. Yo como anécdota les contaré que he tenido leptospira. Uno de esos viajes que se hacía para ir a Iquitos para enseñanza, en 2012, fue mi último viaje porque me dio leptospira y ya no quise viajar ya. Sí, y a mí me diagnosticaron con PCR. Mi prueba de MAT y mis pruebas de serológica fueron negativas. ¿Pero por qué? Porque yo, ni bien tuve cuadro clínico, al cuarto día, perdón, se me nunca olvidar, lunes y el jueves me fui al INS. Y en el INS, hay un montón de infectólogos, mi compañero, yo quería que me hagan prueba para dengue, porque tenía muchas mialgias, y como había brote de dengue en el mes de diciembre en ese año, yo vi esas fechas en el brote justo. Entonces dije, bueno, hazme la prueba para dengue, porque yo lo que tengo dengue. El doctor, como ya les vuelvo a repetir, en tropicales todos pensamos igual, te voy a hacer la prueba para dengue, para leptospira y para malaria. Y en cada uno de estos me hizo una prueba directa, que es un PCR para búsqueda ¿no? del bicho, y pruebas indirectas. Pruebas indirectas, ¿no? Llámese gota gruesa, serologías, antígeno, lo que fuera. Y yo busqué mi diagnóstico en el INS porque te da una clave y fue negativo para dengue. Pero después después de unos días dije, que por curiosidad, ¿qué será? Porque todo salió negativo en los primeros controles. A la semana detecto, porque no había revisado varios días, que tenía un PCR positivo para leptospira. Entonces todo el cuadro había sido leptospira y eso justificaba que me apareció el ojo rojo. Y las mialgias eran más a miembro inferior que corporal total. Y eso también es de leptospira. Una diferencia que uno puede plantear entre dengue y leptospira es lo global de las mialgias. En dengue es mialgias te duele hasta los músculos de la oreja. En leptospira también te duele todo el cuerpo, pero más predominante es a nivel de miembros inferiores, a nivel de las pantorrillas y en la espalda, a nivel de la zona lumbar baja. Es el dolor bien marcado. Está escrito en los libros y yo se lo puedo también corroborar. Y la aparición de inyección conjuntival, ¿no? El tratamiento es penicilina, doxiciclina, ¿no? Siempre permanece siendo la primera elección. La ceftriaxona es una opción aceptable. Ya les había mencionado que acá en Perú usa mucho ceftriaxona por la aplicación de una sola vez al día, lo más práctico. Mientras que las penicilinas, en las formas de Whale tendrías que darle endovenoso y esas generalmente las sódicas se aplican cada 4 horas, entonces no es muy práctico. En pacientes que tienen formas oligoasintomáticas, anictéricas, ¿no? Anictéricas, o sea, no formas de Whale, no formas muy tendencia a la catastrófico, ahí sí las penicilinas, como por ejemplo una amoxicilina o las tetraciclinas como una doxiciclina, son útiles vía oral nada más. Yo tomé doxiciclina, por ejemplo. Mientras que en formas severas, la penicilina endovenosa, la gesódica, es la que es de elección, pero alternativamente, basado en estudios, como dije, en los brasileños, la ceftriaxona es una buena opción. Macrólidos también pueden ser útiles, claro que sí, ¿no? Y acitromicina también es útil, ¿no? Es útil. Y, por
¿Por qué les digo eso? Porque normalmente, como les había mencionado, esta es una espiroqueta. Y las espiroquetas, como por ejemplo los treponemas, ¿no? Son gérmenes que no tienen mucha generación de resistencia, por lo tanto, son muy susceptibles a muchas drogas, pero idealmente a las penicilinas, cualquier antibiótico que tenga acción sobre pared. Caso 2. 39 años de Ascope, La Libertad, el norte del Perú, ¿no? Presenta 4 días de tos. Ah, perdón, ¿tiene alguna pregunta en lo previo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que todo claro, doctor. Sí, yo le pediría que no pongan en chat porque primero que cuando presento no se puede ver el chat, ¿ya? Y segundo, como les dije una vez, no tengo mucha habilidad para estas cosas de estar guiando chat y todo. Entonces, si pueden preguntármelo directamente, mejor, ¿ya? O bueno, él viene de Ascope, es una señora que viene de Ascope del norte del Perú y tiene 4 días de tos, fiebre y mialgias y cefalea. 4 días, ¿no?, de tos no productiva, fiebre y mialgias. El día de la admisión tiene dolor y disnea. A ver, recuerden ustedes, una persona que tenga corto tiempo de enfermedad, tos, fiebre y cefalea, disnea y dolor torácico, ¿qué plantearía? Como síndrome nada más. A ver, Arnold, ya tú que es el único que hablas, ¿qué plantearías? ¿Mm? ¿Qué síndrome plantearías con fiebre torácico y disnea? Oye, si no es Arnold, otra persona, Doctor, ¿podría ser síndrome de dificultad respiratoria? ya, bueno, eso es disnea, pero qué plantearías? Fiebre, dolor torácico y disnea. ¿Han hecho neumología ya? Sí, sí lo hicimos. Ya, ya, a ver, ¿qué plantearían con lo que han revisado en neumología si una persona te viene? Porque las personas te vienen así, tal cual. Y tienes que plantear un primer síndrome con lo que te dice. En tu mente tiene que estar comenzar a cavilar el síndrome con lo que te dice. Y de ahí lo examinas, aumentas más datos. Y de ahí te tomas una prueba, aumentas más datos y se va afinando el diagnóstico. Pero solamente con lo que te dice, ¿qué plantearías? Hay varias cosas que plantear. A ver, de las infecciones, neumonía. Causas no infecciosas, ¿qué cosa plantearían? Aunque fiebre no es lo común, pero puede pasar. TEP, ¿qué otras cosas más plantearían? Un infarto, pero un infarto a buen miocardio, 4 días puede ser, ¿no? Puede ser. También no lo has visto frecuentemente. Y aneurisma de la aorta, ¿ya? No hay más. Ahí se acabó. Las 4 emergencias más importantes del paciente con dolor torácico. ¿Ya? Ok, entonces, viene con ese cuadro, no ha referido viajes, eh, antecedentes no contributorios, trabaja como granjero en un campo de caña de azúcar, en esa zona de Ascopia Libertad. Caña de azúcar, ¿ya?
campo, campo de caña de azúcar. Pregunta ya, no sé, más fácil la cosa, ¿no? ¿Qué animalitos existen en los campos de caña de azúcar? ¿Qué animales pueden tener ustedes en los campos de caña de azúcar? Porque la verdad que la medicina tropical va en función a eso, usa bastante epidemiología, bastante identificación de vectores, identificación de reservorios de gérmenes. ¿Qué animales ustedes pensarían que hubiera en la zona de caña de azúcar? Que justo está caminando así por las cañitas. ¿Mm? ¿Nada? Roedores, ¿no? Ratas. ¿Y las ratas qué enfermedades puedes transmitir? ¿Mm? A ver, ya habíamos hablado sobre una de las enfermedades, ¿no? ¿Qué enfermedades puede transmitir? Hay varias, sí, pero ¿cuáles? A ver, De las que acabamos de hablar, toda la leptospirosis. ya, muy bien. ¿Qué más? Rabia, Rabia. ¿Qué más? Pero ni leptospira y rabia te dan ese cuadro como tal clínico, ¿no? Lo otro es peste. Peste es una de las condiciones que a veces nosotros no les paramos mucha atención, pero curiosamente Perú sí tiene peste, claro, no en gran cantidad, ¿no? Pero tiene casos de peste. Eh, y bueno, ingresa chocado el paciente, ¿no? Shock séptico, empieza con temperatura, ¿no? Dificultad respiratoria, con 41 está hasta las patas, señora, y no la jodió, pero miren, ya tiene esto. Entonces, si ya tenías tu fiebre, dolor torácico, más disnea, y ahora tienes crépitos, ¿esto qué cosa es? Ahora sí me pueden decir. ¿Mm? ¿Qué es? ¿O qué plantearían? Neumonía. Ahora sí neumonía, ¿no? Sí. Por eso les digo, mire, ustedes, y claro, cuando ya vayan a los hospitales, todo eso, la medicina es muy sencilla, tienes que aplicar lo que has aprendido esos 4 o 5 años en la parte de facultad hacia ver al paciente y ver tu desempeño. Si no logras trasladar lo que has aprendido como dice, del libro hacia el paciente, ahí estamos en problemas. Pero ese trasladar no es automático. Ese trasladar es exponerte a un paciente, a 2, a 3, a 4, a 5. Por eso yo a los pacientes les digo, cuanto más pacientes veas, no reniegues, ¿no? Que me voy tarde, ¿no? Si te vas a una en la mañana, te vas a una en la mañana. Pregúntenle a Leandro, a su compañero que él ahora es R de infecciosas allá en Cayetano Heredia, Leandro Nina. Un día así nomás, pregúntenle, yo le aconsejé que se vaya a su hospital, uno de me informé ahí, ¿no? Porque él se quería revalidar, te digo. Y pregúntele por qué. Con bastante quizás tedio todo, se van a las 1 de la mañana o 2 de la mañana, todos los días, en alguna rotación. Pero ven una cantidad de pacientes y aprenden un montón viendo. Y si lees, genial. Al menos hasta por ojo si aprendes, pero mirando, mirando, mirando. Entonces todos hemos pasado por eso, ¿no? Cuanto más pacientes veas, más va a ser tu capacidad de poder diagnosticar, ¿no? Y sobre todo de equivocarte menos, ¿no? Ya, ok, entonces, ya tenemos que tiene neumonía, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta acá, tiene hipoxemia. Si ya han hecho ustedes neumo, saben que sin menos de 60 es insuficiencia respiratoria, ¿no? Insuficiencia respiratoria. Aparte, si se aprecian, ya tiene falla renal, ¿no? Y tiene, no hay compromiso hepático, hay una leve leucocitosis y una leve anemia. Esta es la plaquita, ¿no? Acá está
el infiltrado, ¿no? Entonces, sugerente de neumonía. Está muy bien. Y si fuera neumonía, ¿qué diagnósticos, qué gérmenes plantearían? A ver, ustedes. Neumonía. Vamos, uno. ¿Qué me dicen? A ver, neumonía. Gérmenes de neumonía. Streptococcus pneumoniae. Es más común. Muy bien. Otro germen. Neumonía. Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae. Muy bien. Otro germen. Listeria monocitogénica. Listeria no. Listeria es más cuadro de meningitis, meningocefalitis, bacteriemia. ¿Qué más? Gérmenes atípicos. ¿Mm? Mico- Agractiae, que está en la execución de la Micoplasma neumonía. Micoplasma. Micoplasma neumonía. Muy bien. Otro más. Que empieza con C. Coxilio. Algo así. A ver, vamos con platos. Clamidia pneumoniae. Clamidia pneumoniae. Y el otro podría ser Coxiella burnetii. Coxilioideos sí puede dar, pero eso sería no tan agudo, ¿no? Burnetii. ¿Qué más? Tularemia. Francisella tularensis. ¿Qué más? Legionela. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, doctor. Talía. ¿Quién yo? ¿Quién yo? Talía, doctor. Buenos días. Muy bien. Está bien, muy bien. Es más, este debió estar acá. Hemófilus influenza, micoplasma neumonía, clamidia neumonía y legionela. Esas son las que tienen que pensar siempre. Son preguntas siempre. Y las demás son más exóticas, pecoxiera, tularemia. Y el último, bueno, no último, perdón, otro de los más comunes, pero ahora muchos gérmenes pueden dar. Y el otro es Yersinia pestis, de la peste. Vamos a poner acá. Y unas cosas siempre, aunque no es lo frecuente que consolide, porque no es lo común, pero hay que pensarlas, son las virales. Porque algunas virales se pueden sobreinfectar. La que es el mejor representante de viral con sobreinfección bacteriana es influenza. Influenza te da un cuadro de infección viral que se sobreinfecta con una bacteria. ¿Ya? Entonces está ahí. Esa es una buena opción. ¿Ya? Doctor, hoy día también el COVID podemos decir que también se pueden tener casos que se sobreinfectan Muy con buena bacteria. pregunta. Cuando conversamos, ¿se acuerdan? Le dije que no era muy frecuente. Menos del 10% se sobreinfecta. Menos todavía. Podría pasar sobreinfección, como les dije también, cuando pasa más de 2 semanas. Pero, por ejemplo, influenza puede tener sobreinfección a partir del quinto día. Pero sí, Ya. sí puede darse. Y si hemos tenido sobreinfección en COVID, sí. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿por qué motivo nosotros, o yo les he dicho que no hay que dar antibióticos en COVID? Porque no se ve tanta sobreinfección bacteriana como si se veía influenza. Eso hay que tener en cuenta. Por eso, pero lamentablemente mucha gente, según han visto recetas de colegas, no sé, pues, eh, están recetando de esa forma, ¿no? Antibióticos como si fuera no sé qué. Sí, entendí, doctor. Ya, ok. Listo. Sospecharon en influenza, fue todo negativo, ¿ya? El paciente estuvo mal, se choca y se va a UCI. Y ahí lo que pasa es de que un epidemiólogo, no infectólogo, internista, nada, dice, mira, pero ¿sabes qué? En la zona donde esta persona trabaja hay casos de peste bubónica, peste en ganglios. ¿No será que puede tener peste neumónica? Y ahí viene, ¿no? Y sale positivo.
Entonces, ese es el punto. O sea, si ustedes se dan cuenta, si ustedes, bueno, no quiero que tanto diferenciando, pero si ustedes hacen la unidad con dónde trabaja el cuadro clínico y el síndrome que ya están planteándolo, examinándolo, ¿no? Y buscan todas sus causas, y saben que puede haber Yersinia pestis como posibilidad, ya ustedes tienen que saber qué actuar, ¿no? No está mal lo que han pensado acá, pero tienen que haber pensado el otro. Porque, ¿qué pasó? El paciente estuvo paseándose en el hospital por 12 días y Yersinia pestis, como forma neumónica, es altamente contagiosa y hasta mortal. Entonces, se le dio esta medicación, pero el paciente no mejoró y falleció. ¿Qué sucedió con este paciente? Aquellos que son del norte seguro han escuchado el 2010, que falleció un alumno de medicina y el residente sobrevivió, porque el interno de medicina se contagió de Yersinia pestis. Varios se contagiaron, pero el que falleció fue un alumno de medicina. Y bueno, pues, lamentablemente nadie se dio cuenta, ¿no? No sospecharon, ¿no? Yo siempre tengo en mente siempre la Yersinia pestis, porque es de las enfermedades que si no las controlas, se pasea por todo. Tengo muchas cosas en mi cabeza de qué cosas se pueden contagiar, ¿no? Por ejemplo, peste. Yo siempre estoy pues, medio maniático, ¿sabes? Peste, meningococo, tuberculosis, ahora COVID, ¿no? COVID también, ¿no? Peste, COVID, ya está. Estas generalmente tienes que estar ahí pensando de que en cualquier presentación clínica podría aparecer y tienes que aislar al paciente para que no contagie a más pacientes y no contagie a personal de salud, ¿ya? Si tú no lo haces, lamentablemente, pasan días y se puede contagiar gente. Ah, y el otro es difteria. ¿Ya? Si se dan cuenta, tienen mecanismo de contacto por gotas o por aerosoles, ¿no? Introducción, ya, Yersinia pestis. Hay un libro sobre la peste de la vida de Alexander Yersin. Para mí, digamos, soy un admirador de este pato porque Alexander Yersin es un médico, pero no solamente médico, es un geógrafo, cartógrafo, ha hecho múltiples viajes y en uno de esos viajes ha sido alumno de Pasteur en ese entonces, ¿no? También formó parte de su laboratorio. Y en uno de sus viajes, él se empecina para tratar de buscar cuál es la causa de la peste, porque hasta ese entonces no se sabía. Y él lo encuentra en Hong Kong. ¿Cómo? La peste mataba gente así como el COVID, pero en barbaridades exorbitantes. No había forma de parar esto cuando es la forma neumónica, porque luego hace la forma septicémica y ahí ya fue el paciente, que es posible lo que ha hecho esta paciente y también ha hecho el estudiante de medicina. Entonces, ¿qué cosa sucede con este investigador? Encuentra mucha gente y no se logra identificar y cultivar el agente. Lo que él hace es que si encuentra que hay pacientes con bubones inguinales, bubones axilares, saca una muestra de ese bubón y encuentra este germen. Encuentra el germen y después lo cultiva todo y encuentra que es una Yersinia, ¿no? Y le dan la medicina pestis. Él es el que encuentra el agente en los bubones de pacientes que han fallecido en China, ¿no? Es una zoonosis de animales a humanos, ¿no? Los roedores, ¿no? Y sus pulguitas, ¿no? En África, en el norte de América y en Sudamérica. Esto ha sido global, no solamente ha sido en zona tropical, ha sido global. Normalmente lo más frecuente, esto es peste bubónica. Cuando hay peste bubónica, la OMS no te exige que hagas un reporte inmediato, pero si tienes que hacer un reporte a tu ministerio, el ministerio lo reporta después. Pero ¿cuándo te exige que hagas un reporte inmediato? Cuando es peste neumónica. Cuando es peste neumónica, es un reporte en ese momento, se para todo y se tiene que reportar a la OMS porque es una enfermedad de categoría de reporte inmediato mundial, ¿no? Otra enfermedad que hay que pensar, no me acordé,
cólera. Cólera también es otra enfermedad de reporte inmediato. Aunque no va a pasar, espero yo dije eso alguna vez, ébola, ¿no? Así que si viene de la zona africana del este, ébola es una opción. Ya, estuvo bubónica, listo, ya está. Transmisión de vía aérea, tal. Pero no es vía aérea, o sea, la transmisión de la peste, ¿no? Acá están los roedores y acá están sus, este, mm, sus pulguitas, ¿no? ¿No? Y esto luego puede irse al humano u otros animales, ¿no? De igual forma, las pulguitas pueden infectar al humano también, ¿no? Al humano, como está acá, ¿no? Siempre hay un temor que los roedores vayan a los barcos, porque ese fue el mecanismo en las épocas antiguas por las cuales la peste viajaba de un país a otro o de un continente a otro, ¿no? Esta es la distribución de la peste en el mundo. Está en todas partes, es cierto, ¿ya? Eh, pero miren ustedes acá, ¿no? Perú siempre está incluido en el grupo. Asia más que todo también, la zona de África también. Perú siempre ha reportado peste, ¿ya? Siempre reporta. Pocos, pero reporta. Pero generalmente reporta como formas de, como le dije, bubónicas. No reporta neumónica. Ese año tuvimos casos de peste bubónica, ¿no? Siempre hay casitos, un caso, 5 casos, no es que haya un montón, ¿no? Y generalmente es en el norte del Perú, ¿no? Siempre es acá, ¿no? Siempre es en el norte del país. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo estaba distribuido, luego acá, ¿no? ¿Y cuál es el temor de esto? Es que vaya hacia la zona costera y los roedores y sus pulguitas luego se vayan a los barcos y ahí sí ya la cosa ya se, como dice, explotó, ¿no? Porque pudiera viajar, los roedores viajar. Toman su barquito y se van a otro país, ¿no? O se van a otra parte del país. Ya, peste bubónica. La linfadenitis es la mayor cantidad de casos, septicemia, y neumónica es muy poco, por suerte. Pero este es el que quizás da la presencia de brotes, ¿no? Ese es el que da los brotes y desafortunadamente es el que puede causar también muerte de pacientes, porque estos pacientes podrían después hacer la forma septicémica. Diagnóstico, uno puede hacer examen directo, ¿no? Ver un cocobacilo, ¿no? Por Wright o Yemsa, por secreciones de sangre, por secreciones del bubón o por esputo también, ¿no? O de sangre, pero generalmente el bubón, ¿no? Microbiología, ¿no? Aislamiento del bubón, es decir, del ganglio, del esputo y de la sangre. Ese es el gol estándar, ¿no? Por medio de un cultivo en un agar específico para Yersinia. Y hay otros métodos como son las pruebas inmunológicas, que fue parte del diagnóstico de este caso. Y el otro, como siempre, nuestro amigo los PCRs. Son específicos, pero bueno, tan sensibles, más o menos, ¿no? Ahí van, tienen una buena sensibilidad, sobrepasa el 60%, pero no son muy altos. El tratamiento de elección siempre es la streptomicina. Así que si les preguntara yo, ustedes tienen que responder streptomicina. Streptomicina. Inicialmente se utilizó la gentamicina, pero actualmente es la streptomicina. En formas severas sí se puede emplear 2 o 3 de estas combinaciones, strepto más doxy, strepto más una quinolona, strepto más una cefalosporina más una quinolona. Sobre todo si estamos en un paciente con septicemia, como era este paciente que hizo una forma neumónica y posteriormente hizo una forma septicémica. ¿Alguna pregunta acá? ¿Ninguna? No, ya. Bueno.
Paciente de 29 años de edad, con 10 días de historia de fiebre, disnea y hemoptisis, ¿no? 10 días antes de ingreso, fiebre, malestar general y cefalea. Dolor muscular, hemoptisis, hematemesis. ¿No? Y viene por este motivo. O sea, es 10 días de enfermedad de fiebre, disnea y hemoptisis. ¿Ya? O sea, fiebre con manifestaciones hemorrágicas. Tiene malestar general, dolor de cabeza, dolor, ¿no? Dolor muscular, y 3 días antes de ingreso ya tiene tos con hemoptisis y dolor abdominal. Y un día antes tiene hematemesis. Viene Pucallpa, ¿no? Y recientemente ha venido a Lima, pues que el paciente cayó al hospital en Cayetano Heredia, ¿no? Palidez y múltiples equimosis, ¿no? Rales en ambos campos pulmonares, hepatomegalia. Este paciente lo hemos visto también, ya les había mencionado, derrame pleural, placa en corazón en carpa, que puede ser una efusión pericárdica. Y acá hay efusión pleural. Y solamente viendo esta parte, donde no se ve la cámara gástrica, ¿no? Ascitis, ¿no? O sea, puede ser o no puede ser. ¿Entienden? O sea, no se olvide cómo se estaba dando cuenta. El paciente está intubado. Y les había dicho que tiene un gran hematocrito, por lo tanto tiene 18.6 más o menos de hemoglobina. Es muy alto. Aproximadamente esa cantidad tiene. Y lo otro, ese hecho tiene una gran plaquetopenia, tiene compromiso renal, tiene compromiso hepático, tiene un CPK muy elevado, ¿no? No, bueno, poco a poco elevado, disculpen. Y tiene una hipoxemia indiscreta, ¿no? Ahí lo que les dije, ¿no? Ascitis, derrame pleural, hay hepatomegalia, ¿no? Y todo fue negativo para pensar en lo que pensamos, hepatitis viral, todo eso, ¿no? El ELISA fue positivo para, ¿no? Una gran transaminasemia que les había mencionado, ¿no? ELISA fue positivo para dengue. Dengue severo. El caso ya lo hemos revisado ayer. En los casos que yo les presenté ayer y que les presento siempre son casos que se han realizado como parte de enseñanza para los cursos de estos cursos de medicina tropical del Gorgas. Y bueno, son casos tipo, ¿no? O sea, se escogió casos tipo. Entonces sirve mucho para enseñanza, ¿no? Bueno, pero también son como creo que 10 años metido en esta cosa. Entonces eso ayudó bastante. Y aparte teníamos actividades académicas con otras universidades, como a veces hacemos como con la Universidad de Miami, ¿no? Pero en esa asociación con la Universidad de Alabama, y ahí también exponíamos casos y recolectábamos casos, ¿no? Que nos eran bastante útiles para docencia. El dengue, ¿no? Pertenece a la familia de los flavivirus, ¿no? Y género flavivirus. Y en este se comparte 3 cositas, o 3 gérmenes: fiebre amarilla, dengue y virus de encefalitis japonesa. Estos 3 son flavivirus, ¿no? Son como primo hermanos, por así decirlo, ¿no? Cada uno tiene características clínicas diferentes. Pero todos de estos dan fiebres hemorrágicas, tanto dengue como fiebre amarilla. Cada uno con su particularidad, ¿no? Cada uno con su particularidad. Este da más falla hepática, mientras que este da generación de tercer espacio, ¿no? Tercer espacio. Y manifestaciones hemorrágicas. Hay 4 serotipos, ¿no? D1, D2, D3, D4, y la infección con un serotipo confiere una inmunidad a largo plazo, sí. Hay una gran dificultad sobre este término, es que si tú tienes dengue previamente y tienes un segundo episodio, pudieras desarrollar una forma de dengue severo, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado. Muchas personas que ya han tenido dengue previamente, y cuando tienen un nuevo episodio de dengue, es un factor de riesgo para dengue severo. Los 2 vectores son Aedes aegypti y Aedes albopictus, ¿no? La distribución de la enfermedad de dengue es general básicamente en el hemisferio sur, pero si ustedes se dan cuenta, el área tropical, ¿no? Ese es el mapa.
Sí, desde el área tropical. Es de ahí donde más se da el dengue. Esto no, no. Siempre hemos tenido brotes de dengue y hoy estamos en brotes de dengue también, nuevamente en el norte, ¿no? La fisiopatología. Hay dos mecanismos fisiopatológicos muy importantes que ustedes tienen que entender y así se resume. La alteración de las plaquetas y la generación de tercer espacio. Y esto es ocasionado por la alteración de la permeabilidad capilar. Y esto básicamente por lesión propia de las plaquetas. Vamos a inflama y va a las plaquetas. Pero esto es quizás lo más importante, que es que a nivel del endotelio, ¿no? Lesiona e inflama y las uniones de las células endoteliales digamos que se espacian, se abren y permite que el líquido intravascular salga a la zona intersticial o extravascular. Por lo tanto, generas edemas, ascitis, pericarditis, o sea, efusión pericárdica, derrames pleurales, ¿no? X cosas, ¿no? Eso es lo que ocasiona toda la sintomatología de estos pacientes, ¿no? Acá está. Y lógicamente las futuras complicaciones, ¿no? Ya. El dengue tiene como una especie de fases, ¿no? Que en la primera etapa, o en grupo, un grupo solamente va a ser sintomática, y lo más importante son las fiebres y las mialgias. Entonces, si tú tienes fiebre y mialgias por dengue, tienes que tener mucho temor a partir del cuarto o quinto día, porque esa es la etapa crítica del dengue que puede ocasionarte sangrado, ¿ya? Dije que inicia el cuadro clínico, hay que estar atentos la primera semana. Si hasta el cuarto o quinto día, ¿no? El cuarto o quinto día hay una caída de la fiebre, todo eso, realmente no hay mayor problema. Pero si la fiebre persiste, o en su defecto, empieza a tener manifestaciones hemorrágicas como, por ejemplo, la cepillate de los dientes sangrado, o quimosis o cambio de coloración de orina, hay que estar muy atentos porque podría ser una forma hemorrágica. Y esa forma, no hay forma de detenerla a veces, ¿no? Es simplemente el soporte en cuidados intensivos, donde se le maneja con hidratación adecuada, porque ya va a comenzar a hacer la alteración de la permeabilidad capilar y el paciente va a tener que hacer así, y se va a chocar, porque su intravascular se va a depletar. ¿Ya? Entonces, este es el punto más importante, ¿no? Y luego el paciente se recupera y no había más que, puede haber una reabsorción, ¿no? De la sobrecarga de fluidos, o sea, lo que pasó, luego ya se remite, ¿no? Las plaquetas tienden a bajar en esta etapa, y también es un buen predictor de que te vas a complicar, y luego sube. Y el hematocrito sube, como les había dicho, ¿no? Las plaquetas bajan y el hematocrito sube. Eso también es un predictor. Cuando tengas un paciente con sospecha de dengue o que esté en zona de dengue y que notas un hemograma y ves que su hematocrito subió o está muy alto, también es un predictor de ¿qué? De que hay alteración de la permeabilidad capilar. ¿Por qué? Porque si en el intravascular había, no sé, por ejemplo, 100 hematíes, pero estaban diluidos en 1 litro, por ejemplo, ¿no? de suero, de plasma. Cuando se va esto, se va el líquido, ya no va a ser 1 litro, digamos que sea 500 cc. Va a haber más hematocrito, porque hay más elementos formes. Esa es la explicación. Por lo tanto, el hematocrito te puede estar ya avisando de que el paciente se esté concentrando, de que el endotelio se ha lesionado y que está saliendo líquido alrededor, líquido afuera. En la primera etapa es ideal hacer la viremia, o sea, hacerle o cultivo viral, o PCR, o buscar parte del virus. ¿Qué cosa es? Antígenos. Los cuadros clínicos más clásicos es fiebre, dolor de cabeza, dolor ocular y fatiga y mialgias. Todo esto de acá es lo más común que ustedes pueden preguntar. Por eso que me dicen, me duele el cuerpo como si hubieran pateado, la famosa fiebre rompehuesos. Así le dicen ellos. Rompehuesos.
y dolor retroocular y cefalea. Entonces, esos son los signos más clásicos. Artralgia, rash, no, la rash es una cosa muy importante. Si ustedes ven el paciente con dengue y al quinto día pasa el rash, es un predictor de que el paciente está mejorando o que va a mejorar. La famosa rash con mar rojo con islas blancas. Es el término que le pone el clásico, ¿no? ¿Bien? Pero siempre es un rash, hay que estar tranquilos porque es posible que el paciente dice ya va a mejorar o está mejorando, ¿no? Generalmente aparece el quinto o séptimo día. La forma de presentación son asintomáticas en un buen porcentaje, cuadros febriles agudos. Estos son cuadros que pueden ser inespecíficos. O sea, una fiebre común puede ser un dengue. Una especie de un cuadro febril inespecífico puede ser dengue. En una zona donde hay brote de dengue, si tienes fiebre, hay que pensar que ese dengue inocente que se autolimitó ha sido dengue. Pero también puedes tener dengue clásico, dengue hemorrágico y síndrome de dengue. Esa era la clasificación antigua, antes del 2009. Porque en la actualidad la clasificación es muy sencilla. Dengue con signos de alarma y dengue severo, no hay más. ¿Por qué? Porque cuando se hacía esta clasificación, es una clasificación estandarizada para salud pública. Pero muchos pacientes con dengue clásico y dengue no hemorrágico hacían formas severas porque había daño de órgano. Y no necesariamente quería decir que era un dengue leve, si era un dengue severo. Sin manifestaciones hemorrágicas, era un dengue severo. Por ejemplo, cuando tenemos un dengue severo, tenemos que ver si hay pérdidas de plasma, ¿no? Es decir, generación de espacio, shock y acumulación de líquido con falla respiratoria, ¿ya? Podemos tener sangrado, si es que se evalúa, y lo otro es daño de un órgano, de hígado, de sistema nervioso central, del corazón. O sea, ya no solamente es que sangre, sino que puede tener otro daño de otro órgano. Mientras que en el otro lado, en dengue, con signo de alarma, dengue probable, cuadro clínico común, ¿no? Miren lo que está acá. Y si tuviera dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación de fluidos, por ejemplo, edema en miembros inferiores, ¿no? Sangrado de mucosas, todo esto te dice ya, el paciente se puede complicar. Dolor a nivel hepático y que tenga hígado grande, también se puede complicar. Entonces, decide pasar, y es más sencillo que la otra clasificación. El diagnóstico, como dije en la primera semana, viremia o PCR, ¿no? Hacemos cultivo PCR o buscamos antígeno NS1. Acá en Perú se hace, es lo bueno, y no. A partir del quinto o séptimo día, los anticuerpos son útiles, ¿no? Por ELISA de captura. ELISA de captura, ¿no? Acá son útiles. ¿Ya? Entonces, la primera semana, PCR o, ¿cómo se llama esto? O antígeno, porque el cultivo no es de uso clínico diario, no es de uso habitual. Y a partir del quinto día, dosaje de anticuerpos. Puede ser que tú has tomado el quinto día del cuadro y te sale indeterminado, o sea, no, repítelo después, porque puede ser que en el día 8, día 9 sale positivo. Quizás lo tomo muy temprano, es mejor repetirlo si la sospecha es muy fuerte, si está en contacto, si ha sido agredido por los mosquitos. Por el Aedes. Ya, detección, no, 5 días. Eso es bueno. Y el cuidado, no hay tratamiento específico. Actualmente hay una vacuna, ¿no? Con una utilidad del 60-70%, no está mal, ¿no? Es una buena vacuna, pero todavía no está tan globalizada como tal. Caso 4. ¿Alguna pregunta hasta ahí en dengue? Chicos. Doctor, el dengue también es un periodo sazonal, ¿no? Hay un periodo del año que están los brotes, ¿no? Sí, 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 sí. Depende mucho nosotros tenemos mucho dengue cuando hay lluvias o en su defecto, o sea, según la zona, ¿no? Hay lluvias o en la época de verano.
Doctor, la vacuna que se usa para este dengue en sí hace efecto para todas sus variantes. Técnicamente sí, pero realmente no es que ahorita se esté utilizando de uso masivo, ¿no? Pero sí, incluso ha sido ensayado acá en Perú, en Piura. Se ensayó en 2014, creo 2012. Pero sí es una vacuna que ya está siendo probada. Porque si no fuera así, quizá también podría causar, ¿no? Un dengue severo como segunda infección, ¿o no? Si No, es no que no. necesariamente. No, no, no. Tienes que entender que cuando tú te expones, a veces con las vacunas, lo que quieres generar son dos tipos de inmunidad, ¿no? Que igual también puede ocurrir con el germen común, ¿no? Inmunidad celular y inmunidad humoral. No, no, en este caso la vacuna no se ha reportado eso. Ok, Doc- gracias. Doctor, estos tipos de dengue, dengue uno, 2, 3, 4, ¿cada uno está asociado a un tipo o como que, no sé, el Ah, ya, dengue ya. 2 Muy, ni no, muy, tan muy, severo? sí, muy buena pregunta. Eso se creía antes. El DEN 4, que hasta no sé, pues el año 2000 o antes del 2000 en Perú no circulaba supuestamente, ¿no? Ahora sí, en Perú circula todos los DEN, todos los serotipos. No, es indistinto. Es totalmente indistinto. No es que uno da más o menos, ¿no? O sea, puede uno dar cuadro severo o no. Depende mucho de la inmunidad del cuerpo. Sí, antes pensábamos eso, pero eso hace mucho tiempo. Ah, ya, gracias, doctor. Ok, vamos avanzando. 18 años que presenta 7 días de fiebre, tos y disnea. 7 días antes de ingreso tiene diarreas y fiebre, tos. 2 días antes de ingreso tiene disnea progresiva y fue transferido a un hospital local por presentar vómitos con sangrado, ¿no? Con sangre. Entonces, fiebre, tos y disnea, ¿no? Como si fuera un cuadro de neumonía, ¿no? Así. Pero luego tiene manifestaciones hemorrágicas al ingreso. Es de Iquitos, ¿no? No tiene viajes recientes, ¿no? Y tiene palidez, cianosis perioral, hepatomegalia y todo eso, ¿no? Fiebre, palidez, cianosis perioral, o sea, está con mucha compromiso pulmonar, disnea, rayos inflamatorios, y hepatomegalia y esplenomegalia, ¿no? Y confusión. Este es su plaquito. Las placas feas que hay en pacientes. ¿Mm? Acá tienen que ver que hay infiltrado intersticial y alveolar bilateral difuso, ¿no? Casi que compromete ambos campos pulmonares casi en su 80-90%, solamente en la radiografía de tórax. Laboratorio, 42, ¿no? Y miren ustedes acá, ya tiene falla renal, tiene compromiso hepático. Sal, conejo. Sal, bajo. Ya. Y tiene hipoxemia, ¿no? El paciente va mal y se va a cuidados intensivos. Tiene secreción hemática, ¿no? Se encuentra con todo un traqueado, sangrado por nivel pulmonar también. Y la prueba para malaria es negativa. 2 días después de la admisión, el paciente se enfrenta a convulsiones, ¿no? Convulsiones y anisocoria. Y luego el paciente fallece. Esto es lo que se le encontró en las fotografías. Y como sangraditos. Y se encontró que ya se tenía casos de Hanta, 2 meses antes. Y se encuentra que el paciente era positivo a Hanta. Se hizo este paciente fue uno de los primeros casos de Hanta en Iquitos, ¿no? Hanta no era muy frecuente en el Perú, no, y yo creo que en parte quizás probablemente porque no se buscaba, ¿no? Entonces se buscó y se encontró y es Hanta, ¿no? Este es un síndrome pulmonar por Hanta.
Los Hanta son Bunyavirus, ¿no? Acá están todos los Hantitas, ¿no? Y está acá, ¿no? Hay la famosa, este es un virus bien curioso, ¿no? Virus del síndrome de trombocitopenia de fiebre severa. Ese nombre que han puesto, ¿no? Pero el Hanta pertenece a esa familia, la Bunjuviridae. El Hanta está en todo el mundo, ¿ah? No es que esté más y menos en algún lugar, o sea, está en todo el mundo. Generalmente, y los reservorios son los roedores, las ratitas. En Estados Unidos se ve, ¿no? Se puede encontrar en Brasil, en la zona de Argentina y Chile, ¿no? También se puede encontrar a nivel de Asia, ¿no? Podemos encontrarlos también a nivel de Europa, ¿no? Como este tipo acá. La transmisión del Hanta es básicamente de un roedor que está crónicamente infectado y se lo pasa a otro roedor y así se van ellos subsistiendo el Hanta. Y cuando estás en contacto con una persona, ingresa el virus a nivel de, sea por aerosoles, o sea por mucosas o contacto, ¿no? O alguna una lesión en la piel, ingresa por ahí el virus, ¿no? Puede estar presente el virus a nivel de excretas del roedor o a nivel de orina, ¿no? Y ahí ingresar por vía aérea o ingresar por vía de piel, por vía de contacto. En Chile, que en Sudamérica son los expertos en manejo de Hanta, ellos tienen su roedor colilargo, le dicen, ¿no? El ratón colilargo, que ese es su reservorio de ellos. Y ellos son bastante diestros en el manejo de esto. Hay el viejo mundo y el nuevo mundo. El viejo mundo son los que dan el síndrome hemorrágico como falla renal y el nuevo mundo son los que dan el síndrome pulmonar por Hanta, ¿ya? O sea, uno da más compresión renal y uno da compresión pulmonar. Hay varios tipos de Hanta y eso es bien curioso, ¿no? Una gran variedad. Acá en Sudamérica, los representantes en Chile tienen el virus Los Andes, que eso es lo que ellos más reportan, y da un síndrome pulmonar. El manejo del Hanta en este contexto de síndrome pulmonar, ellos lo hacen bastante ¿con qué? Con la máquina que se llama ECMO, que es una máquina de circulación extracorpórea. Literalmente es que desfuncionaliza, por así decirlo, el corazón y el pulmón. Y la máquina reemplaza eso por un tiempo determinado hasta que el cuadro respiratorio severo cese. Fase febril, ¿no? Fase de hipotensión, hay fase de oligouria, fase de poliuria y convaleciente. Sobre todo esto es cuando tenemos cuadros con compromiso renal, ¿no? El 11 a 40% desarrollan hipotensión y el 40% desarrollan oliguria. Condiciones hemorrágicas, ¿no? También se pueden apreciar. El pulmonar básicamente es una enfermedad aguda severa con rápida progresión de compresión pulmonar y falla cardíaca. Por ese motivo es que estas máquinas de ECMO son bastante útiles, ¿no? En estos pacientes. Y los expertos en todo Sudamérica de manejo de ECMO son los chilenos, ¿no? Ellos son, incluso muchos residentes intensivos se van a Chile para entrenarse solamente en manejo de ECMO. Acá no manejamos mucho ECMO, tenemos ECMO sí, pero es bastante limitado, ¿no? Lo tienen sobre todo el INCOR y algunas clínicas privadas. Nosotros hemos usado ECMO en Good Hope, sí, pero no es que la máquina sea nuestra, pues es una máquina muy cara, sino que viene una empresa, cuando tenemos el paciente, y la empresa viene a manejar ECMO a la clínica y trae sus propios intensivistas. Ok. El paciente que ya va con un shock cardiogénico, ¿no? Eso es bien curioso, puede ser rápido, rapidito se va este shock. De lo que me hizo cuadro pulmonar, plug, se chocan al toque, ¿no? Síndrome de falla cardíaca y miocitis también se han visto, ¿no? Y
infiltrados pulmonares intersticiales difusos bilaterales en la placa, ¿no? Así también como alveolar. ¿Cómo viste la placa? La placa del paciente es una, bilateral con infiltrado intersticio alveolar, ¿no? Son esos pulmones blancos. Hemos usado también ECMO nosotros en pacientes con COVID, ¿no? No se viven con esos con COVID. Síndrome pulmonar HANTA, leucocitosis con neutrofilia, incremento de transaminasas. Este es el primer caso que ¿no? que se fue. Justo este caso es en función del caso. En el 2011 se encuentran este tipo de HANTA, ¿no? Los criterios de diagnóstico son clínicos, epidemiológicos y, lógicamente, la detección por medio del laboratorio, sea por cultivo, PCR, aglutinación, IFI, Western blot o ELISA. Métodos serológicos indirectos o métodos directos, ¿no? Por medio de PCR o cultivo. El tratamiento básicamente es esto, ¿no? Cuidado hemodinámico. Y para eso el ECMO es muy importante, sobre todo en la forma pulmonar, o en los pacientes que son dializados si es en la forma renal. Acá en Sudamérica más vemos la forma cardiopulmonar. Interferón o ribavirin, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, es por este patrón intersticial que presentaba, es que podríamos entonces pensar en una forma viral, ¿no? Y ahí entonces sospechar por, no sé, por este paciente que vino de algún lugar. Claro, o sea, los patrones intersticiales generalmente, no siempre, son por causas virales. Uno. Dos, este es un patrón intersticial alveolar porque tiene también consolidado, ¿no? Pero sin broncograma aéreo, o sea, es un patrón intersticial alveolar. Y los otros gérmenes que hay que pensar cuando tienes patrón intersticial es gérmenes atípicos, como clamidia, micoplasma. En algunos casos legionela también, ¿no? En ellos tienes que considerarlo también, ¿no? No solamente son virus, mayormente en infecciones son virus, ¿no? Pero pueden ser también otros. Ya. Caso 5, y que ese es el último caso. Paciente que viene de Iquitos, malestar general, ¿no? 4 días antes de ingreso, tiene aumento de volumen facial, flujo urinario bajo, fiebre persistente e ictericia. Tuvo paludismo de 7 años, trabaja en la RENIEC, pasea por varias zonas de Iquitos. Aquellos que conocen Iquitos saben que hay que ir incluso en botes para visitar algunos pueblos, ¿no? O en deslizadores, como dicen allá. O pequepeques. Piel, ¿no? En piel, palidez e ictericia, dolor abdominal y el neurológico, hay reflejo cutáneo plantar, todo eso, ¿no? Pero miren, tiene ictericia y tiene hepatoesplenomegalia. O sea, es un paciente que tiene cuadro general, pero que se caracteriza por fiebre más ictericia. Y está en una zona tropical, ¿no? Una zona tropical como Iquitos. Miren acá. Amarillo y su carlita. Fiebre, ictérico, edematoso y anémico. Dengue, ¿no? Hay que pensar todas estas posibilidades, pero siempre estas tres. Ya les he dicho, ese es mi forma de pensar siempre. Es una presentación cuando era residente y otro este caso. Anemia, ¿no? Hay un poquito de transaminasemia, DHL elevado, esto puede ser por la hemólisis, ¿no? Bilirrubinas a predominio indirecto, ¿no? 4, porque acá está la directa, entonces el otro sería 4.2, indirecto, que también puede ser por la hemólisis, ¿no? Predominio indirecto. Y se ve estas estructuras.
La bananita. ¿Y este es qué plasmodium es? A ver. Si da una bananita. Ese es Compaxam. ¿Qué plasmodium es? Ese es Falciparum. El que da esas formas bonitas son los Falciparum. Malaria severa. Este es un paciente que viene con criterios de malaria severa, ¿no? O sea, y acá tenemos que tiene puede tener convulsiones, edema pulmonar, edema, insuficiencia renal, hipoglicemia, anemia, hiperparasitemia, ¿no? Estos son los criterios para considerar pacientes con malaria severa. Cuando hay compromiso de órgano, cuando hay hipoglicemia, cuando hay anemia, cuando hay alteración del sensorio, convulsiones. También debemos ver si está chocado, si hay fiebre, ¿no? Persistente, coagulopatías, acidosis, ¿no? Y infecciones asociadas, porque la malaria en algún momento ocasiona inmunosupresión y las personas pueden. Entonces, un paciente con malaria severa, que está haciendo falla renal, síndrome ictérico, convulsión hepático y anemia. Malaria. Es un caso de malaria. Actualmente, pues acá en Lima ya no tenemos muchos casos de malaria. Probablemente, ¿qué malaria podemos tener? Malaria vivax. Es decir, si tú has viajado o has vivido en los últimos 6 meses en zona de la selva y no has tenido medio cuadro, podrías hacer una forma de malaria leve acá en Lima, claro que sí. Pero por falciparum, generalmente no se, tienes que venir directamente a una zona acá en los últimos 2, 3 semanas para decir que desarrollas malaria por falciparum acá en Lima. Normalmente ya no se ven muchos pacientes con falciparum. ¿Por qué? Porque en cada centro, en cada lugar de la selva o en zonas donde hay malaria por falciparum, plasmodium falciparum, ya hay siempre infectólogos y un equipo que puede manejar los cuadros. En las zonas más altas de malaria, ¿no? Y en la zona africana. ¿Ah? Ya. Acá también. Un momentito. Voy a... Ay, qué... Tiene esto. Ya, continuamos, ¿eh? ¿Dónde está esto? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Ya, malaria. Entonces, ahora sí, ya.
Dependiendo del Plasmodium, ¿no? Tiene algún tipo de ciclo un poco medio caprichoso, pero bueno, generalmente todos siguen este ciclo, ¿no? Hay un estadio de mosquito y un estadio humano, ¿no? Hepático humano, y el estadio de la sangre. Entonces, a nivel del mosquito, lo que va a salir del mosquito cuando agrede al humano, ¿no? En este caso es los esporozoitos. Esos esporozoitos se van a ir ¿hacia dónde? Hacia el hígado. Hacia el hígado. Y ahí van a multiplicarse y luego van a soltar, ¿no? De los merozoitos. Y estos se van a ir ¿hacia dónde? Hacia el hematíe. Hacia el hematíe. En el hematíe van a hacer todos sus ciclos, y luego van a generar los gametocitos. Y ellos se van a juntar y nuevamente los gametocitos, cuando el mosquito te pica a ti nuevamente, ¿no? Puede capturar a los gametocitos y toda la fase sexual ocurre ¿dónde? A nivel del mosquito. A nivel del mosquito y nuevamente sigue lo mismo. Entonces, algunos Plasmodium, como por ejemplo el Vivax, tiene fase hepática y tiene los famosos hipnozoitos. Es decir, se pueden quedar a nivel hepático en un lapso de 6 meses, aproximadamente un poco más, un poco menos, y estar ahí dormidos, que están como durmientes. Y después de un tiempo que no han estado expuestos a la selva, desarrollar cuadros de malaria. Existen tratamientos o medicamentos dirigidos a estos hipnozoitos porque es parte del control de la infección. Si no matas a los hipnozoitos, puede hacer que por más que lo cures del cuadro agudo actual, el paciente pueda volver a tener recaídas nuevamente en un periodo de, ¿no? Un promedio de 6 meses a más a menos, no en ese lapso de tiempo. Es por eso que a veces algunas personas que le encuentras malaria por Vivax y tú dices, pero si tú has viajado hace 5 meses, es porque el paciente tiene hipnozoitos y probablemente cuando tuvo malaria aguda no causa tratamiento y los hipnozoitos han provocado la recaída. Cuadro clásico, ¿no? Malestar, cefalea muscular, náusea, vómito. Esto es lo más clásico, lo más común. ¿Y qué cosa a veces sucede? Es que esperamos que el paciente haga la famosa terciana, cuartana, que generalmente es lo que esperamos. Y si no tiene eso, no es malaria. Eso no es así. En la primera semana y segunda semana de los cuadros malaria es cuadro muy, muy inespecífico. La primera semana sobre todo. Puedes tener todo esto y esto realmente lo puede causar cualquier enfermedad infecciosa. Pero sí es importante tener el dato de dónde estuvo el paciente, dónde viajó, ¿no? Las manifestaciones clínicas de una malaria severa, por ejemplo, son, como ya se había mencionado previamente en otro cuadro, es bastante, digamos, aparatoso, ¿no? Postración, pérdida de conciencia, de distrés, convulsiones, shock, ¿no? Anormalidades de sangrado, ictericia, falla renal, hemoglobinuria macroscópica, ¿no? Algunos hallazgos de laboratorio que podemos encontrar: anemia severa, hipoglicemia, acidosis metabólica, insuficiencia renal, hiperlactasemia, hiperparasitemia. O sea, todo esto de acá no es más que ya una consecuencia severa de lo que viene a ser una infección por Plasmodium. Los que más, si ustedes preguntan qué Plasmodium ocasiona más malaria severa, ustedes responden con mucha seguridad que es el Plasmodium falciparum. Pero también el Vivax puede dar formas severas, así que no es exclusivo, pero en menos porcentaje, claro que sí. En la actualidad, en nuestro país, malaria por Plasmodium falciparum ha disminuido. Lo que prevalece más en el Perú es la malaria por Plasmodium Vivax. Entonces, método de detección, ¿cuál es estándar? La gota gruesa. La gota gruesa es importantísima, tiene una gran sensibilidad y una gran especificidad, pero sobre todo si tenemos personas entrenadas. Desafortunadamente este método depende del entrenamiento de visualización del microscopista. Y
ese gran problema, ¿no? No vas a comparar un microscopista de Iquitos con un microscopista acá en Lima. Los de Iquitos son unas máquinas, esos patas detectan fácilmente porque tienen un gran entrenamiento sobre especificidad. Los otros métodos son los PCRs, ¿no? Las pruebas moleculares, muy buenos, y los otros son los test de inmunocromatografía. Yo he usado test de inmunocromatografía porque es mucho más práctico, una gota y lo colocas como si fuera un test de COVID, ¿no? Son muy sensibles todo, pero tienen algunos reparos a nivel de la preservación por temperatura. En Iquitos no utilizan mucho estas pruebas, usan más la prueba de gota gruesa y también la prueba de PCR, tienen más factibilidad para eso, ¿no? Por ejemplo, usa la proteína rica en histidina de fluazepam y usa el lactato de, ¿no? el DHL del plasmodium. Acá es bien interesante de entender que este método te puede diferenciar solamente dos cosas: si es Plasmodium falciparum o no es Plasmodium falciparum. Nada más. Por lo tanto, en el Perú, que tenemos prevalentemente Vivax y falciparum, si sale negativo, te marca para no Plasmodium falciparum, podemos inferir que es un Vivax, ¿no? Y solamente eso, nada más. El otro es el Optimal, ¿no? El Optimal generalmente te detecta el DHL, que es otro método de inmunocromatografía, te detecta la DHL del plasmodio y tiene una gran sensibilidad y una especificidad. Nuevamente, también tiene un gran problema con la preservación de temperatura, por eso que en Iquitos a veces no lo utilizan o no se usa porque no es muy útil a ellos, ¿no? El test de Optimal también, importante cuando tienes, ¿no?, cuadros positivos para Vivax, cuadros positivos para falciparum, por ejemplo, ¿no? Los antimaláricos. Los que son esquistocidas, ¿no?, esquintocidas sanguíneos y esquintocidas tisulares, ¿no? Los tisulares. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el siguiente: que los sanguíneos van a ir más dirigidos al cuadro agudo, ¿no? Y en este caso, la cloroquina y los derivados de artemisina son importantes. La cloroquina y los derivados de artemisina. Acá está el artesunato. Esos son muy importantes. Y este artesunato endovenoso, sobre todo, es literalmente, como yo digo, a veces es como una pal. Esto mata al mal parásito sí o sí, ¿no? Y los quintos es la primaquina. La primaquina, el quinto es la primaquina, tiene más acción sobre el tejido hepático, al igual que la pirimetamina y el proguanil, pero son más primaquina. La primaquina también tiene acción sobre los gametocitos, ¿no? Y también sobre los hipnozoitos, justo lo que les decía en el caso del Plasmodium vivax, que es el que tiene un estadio de hipnozoitos que se quedan a nivel hepático. Entonces la primaquina tiene que ir sí o sí en el esquema terapéutico de estos pacientes, ¿no?, de los que tengan vivax, ¿no? Pero también va en los que no tuvieran vivax. ¿Por qué? Porque la primaquina va a nivel hepático. Otro es pirimetamina y lo que interesante de la artemisina es que mata tanto a los de compromiso sanguíneo, que es lo que te interesa en la etapa aguda, pero también mata a los gametocitos, que al final también te bloquea que otro mosquito te pique y que saque de ti los gametocitos y que por ende continúe su ciclo nuevamente, ¿no? Ok, entonces hay que dividir las zonas prevalentes, que es en la costa norte y en la cuenca del Amazonas, ¿no? Son las zonas más prevalentes de malaria, ¿no? Para Vivax tenemos que hay zonas sensibles, ¿no?, sensibles para cloroquina, y ahí también tenemos para falciparum, donde tenemos cloroquina resistente, casi la mayoría son resistentes a cloroquina, ¿no? Y tenemos pirimetamina con sulfatoso resistente, ¿no? Mientras que acá solamente es cloroquina resistente. En la selva es resistente tanto a cloroquina como a la pirimetamina con sulfametoxazol.
artesonato es lo que damos generalmente en los pacientes con pacientes con formas severas. Esta es la dosificación, ¿no? Y luego el esquema se completa con mefloquina, sobre todo cuando hablamos de pacientes con Plasmodium falciparum. Las quininas se pueden dar, pero realmente no lo damos mucho, no damos mucha quinina nosotros. Ok. ¿Hubiera alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? Yo les voy a pasar ahorita. Preguntas, comentarios, chicos. Creo que no, doctor. ¿Crees que no? Todo claro. Ya. A ver, Arnold, mire lo que te voy a mandar, o sea, y pasas ahorita a los chicos. No sé si lo tendrán. Espérate. Ya. El año pasado, o hace menos, no me cuánto tiempo, salió todo un libro de medicina tropical de las clínicas de Norteamérica. Y año pasado también, sí. Año pasado se lo pasamos a los chicos que hacían el curso también. Y está bien, muy simpático, buenos resúmenes, ¿no? Sobre todo lo que es medicina tropical, de todo lo que hemos hecho y también de lo que algunos temas como por ejemplo ébola que no hemos tocado, ¿no? Que si me preguntan a mí si tengo conocimiento en ébola, les diré que no, nunca he visto un caso de ébola. Y espero no verlo. Ya. Entonces eso se les va a pasar, lo va a pasar a ustedes, nuestro amigo Arnold, a todos ustedes. Y hay una parte también sobre aproximación del paciente con enfermedad tropical, ¿no? Hay otro tema más que hay de acá. Ya. Entonces, Arnold, ¿continuamos o no sé qué opinas tú? Doctor, quizá un pequeño break. Ya. Este, ¿Qué tiempo? usted díganos, doctor. ¿Qué tiempo No, nos ustedes queda? digan. Ustedes digan. Chicos, ¿cuánto tiempo quieren? Desea. Quizá 10 minutos, doctor. 15. Ya, 15 está. Son justo las 8, entonces 8:15. Listo, doctor.